Y ahora nos vamos a una comunicación telefónica. Lo vamos a recibir al diputado provincial Juan Carlos Amarilla. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido a la mañana de Radio Parque y a Una Buena Dosis. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, con ganas de saber qué se debatió anoche en la legislatura, qué se aprobó, qué se dejó de aprobar, cuáles fueron los temas que priorizó la legislatura y los diputados anoche, quiénes levantan la mano, quién no, quiénes pelean por los intereses de la ciudadanía. Eso queremos saber. ¿Cómo le va? Bueno, la verdad, ¿Me cuenta? Bien. Bueno, la buena noticia, digamos, es que por fin Formosa se adhirió a la Ley Nacional 27043, que es la Ley Nacional TEA, y esa es la buena. Lo malo es que se dio en un contexto la verdad bastante bochornoso, porque lo que debió ser una sesión tranquila, una sesión de acuerdo, una sesión de consenso, porque la verdad que esto desde todos los bloques se planteó en distintas oportunidades la adhesión a esta ley, pero de todos los bloques opositores, nunca desde el oficialismo. O sea, el oficialismo siempre fue reticente a adherir. Al contrario, decían que ya estaban atendidos, que a los TEA estaban todo bien. Acá la política del gobierno de la provincia siempre atendió todo y que no hace falta nada. Pues bien, lo cierto es que además de los planteos que la oposición vino realizando, los padres se movilizaron, y yo lo dije públicamente anoche. Esta ley se consigue por presión de los padres, es decir, porque los padres fueron capaces de ir, plantarse con sus carteles frente a la legislatura, le perdieron el miedo, porque mucha gente obviamente está en la misma situación que los chicos TEA, pero no se animan a reclamar. Bueno, acá está claro de que el reclamo es lo que hace que en determinado momento se logre conseguir las justas reivindicaciones, ¿no? Así que eso es lo malo, como también lo malo fue de que no se dio ninguna discusión. Esta es la verdad, no se dio ninguna discusión, porque lo que han hecho fue directamente avasallar los derechos de los legisladores, porque quitarle la palabra a un legislador o impedir que hable es ilegal, es antirreglamentario, y desde luego es un claro abuso de autoridad, porque uno puede utilizar los artículos del reglamento restrictivamente, nunca con la amplitud que te lleve a caer en situaciones como esta, en desbordes autoritarios, en donde directamente impedís a todo un bloque que hable, porque el bloque de la UCR no pudo expresarse anoche respecto de esta ley. Esto fue así. Llegué a un punto, ¿hasta cuándo se... del bloque, sí, lo escucho, de plantear una cuestión de privilegio, es decir, un recurso que el reglamento permite para expresar de que era una situación indignante la que estábamos viviendo y había que dejarlo sentado. No importa que hayan votado en contra, pero había que decirlo, porque es una barbaridad lo que ocurrió anoche, y estas cosas son digamos, cuestiones que empañan aún más la escasa actividad que hay en la Cámara de Diputados, digamos, ¿no? Es lamentable y es vergonzoso a la vez. Es una falta de respeto para los ciudadanos de tener legisladores así con este tipo de conducta, diputado, ¿no? Que bueno, que están elegidos por el pueblo, están representándolos de alguna manera a los sectores que le han dado su voto para que los represente, de que no tengan esa capacidad de diálogo, que se vayan a convertirse. No, ni los chicos de una sala de 4 años se portan así como estos señores. Son personas, se supone, preparadas, personas cultas para estar ahí, y no para brindar espectáculos, sino para tratar temas importantes y debatir la problemática de los ciudadanos, como por ejemplo lo que están pidiendo desde la oposición, que el gobierno brinde un bono de 25.000 pesos, la gente se está muriendo de hambre, no alcanza la plata para la luz, ni para los remedios, ni para comer. Los empleados municipales tienen sueldo de 6.000 pesos, me decían hoy desde Estanislao del Campo, que bueno, no sé si le podemos llamar sueldo a 6.000 pesos, y el que más gana y que tiene antigüedad cobra 12.000, por ejemplo.
Entonces, ¿cómo podemos estar viendo como ciudadanos este tipo de espectáculos donde son tan mal educados y no se respetan, como usted decía, la reglamentación, donde hay un tiempo determinado para cada funcionario? Pero sí, totalmente. La verdad, el comportamiento que han tenido es un comportamiento totalmente inadecuado, una vergüenza. No tendrían que ser diputados, sinceramente. Lo de Samaniego fue inaudito, lo de Cabrera, como presidente de la Cámara, no haciendo cumplir el reglamento. En determinado momento lo hizo, pero después pudo más su intolerancia. En determinado momento puso en su lugar al hacer leer el reglamento interno cuando dice claramente que ningún legislador puede ser interrumpido, ninguno. Y le estaba diciendo eso mismo a Samaniego, digamos, porque acá el que interrumpía a todo el mundo, no dejaba hablar a nadie, era Samaniego. O sea, yo sé que el trabajo que él hace para quedar bien con Infran, no le importa un comino quedar bien con la gente, ¿no? O mostrar, caer en la falta de respeto a sus colegas legisladores. O sea, no le importa nada de eso. Lo único que a él le importa es quedar bien con Infran. No le ha ido mal, está creo que en su quinto o sexto mandato, pero no hay que dejar de decirlo. Yo no voy a dejar de decir una barbaridad como la que se está cometiendo, en donde en nombre de la voluntad mayoritaria pisotean la Cámara de Diputados, y una vez más demostraron de que si el proyecto no venía de Infran, jamás hubieran votado todo lo que dijeron anoche. Es mentira, porque cuando nosotros hemos pedido en su momento que se los permita a los padres TEA venir a la comisión y que discuta con todos los integrantes de la comisión, siempre se opusieron. Siempre. Jamás quisieron recibir a los responsables del reclamo para que hagan sus preguntas a los integrantes de la comisión. Para nada. O sea, esto votaron porque vino un proyecto de Gilles Infran. Sí. Si no, jamás lo hubieran hecho. Claro, diputado, si nosotros como medio de comunicación hemos acompañado también incansablemente a los padres solicitando esta adhesión a cada problemática, a los cierres de las puertas que tenían en la obra social, en el YACEB, en todos lados, todos conocemos, la ciudadanía conoce esto y sabe cómo es, o sea que no engañan a nadie con esto. Es tan real lo que usted dice, que esto vino una orden de allá porque no les quedaba otra, porque no podían mirar para otro lado, y que es algo tan necesario y que es tan vergonzoso a la vez, que 9 años llevan los padres peleando por la adhesión a esta ley nacional que se trata de la salud de los niños. Totalmente, con más allá del tiempo, digamos, esta ley fue sancionada durante el kirchnerismo, pero fue reglamentado durante el gobierno de Mauricio Macri. O sea, 2 gobiernos de distintos signos políticos sancionaron esta ley, y sin embargo acá en Formosa todo es más costoso, todo es más difícil. O sea, si no es el gran realizador, el gran legislador, el gran mandamás el que toma la decisión, la legislatura no se mueve por propia voluntad. O sea, esto es lo lamentable. De todos los males que trajo la administración de Infran a Formosa, uno de los peores males fue justamente convertir la legislatura directamente en una escribanía de gobierno, en donde lo único que hace es lo que quiere el gobierno. Después de ahí no hace absolutamente nada. O sea, la inacción más absoluta. Y lo peor de todo, que eso se aplaude del gobierno, digamos, en vez de darle libertad y decirle: mire muchachos, algunas cosas les pediré, pero en lo otro avancen y tengan una legislatura funcionando con todos los bloques. Eso es lo que hace falta, ¿no? En ningún lugar pasa. Uno cuenta, yo ahora que estuve en Jujuy, en el encuentro de los legisladores del norte argentino, de todos los partidos, he hablado con varios legisladores, y bueno, y lo que nos pasa a nosotros no pasa en ningún lugar. En ningún lugar. Por algo somos noticias siempre. Por algo somos siempre no noticias. Pasa en ningún lugar. Sí. A nadie se le ocurre decir: vamos a votar la ley porque queremos votar y no queremos discutir, no queremos hablar, aunque estemos de acuerdo, no queremos que nadie hable, solo queremos hablar nosotros. Y bueno, levanten la mano los que estén de acuerdo. En ningún lugar pasa eso. O sea, pisotear derechos, burlarse con un acto, yo diría, de una demostración
absoluta de desprecio hacia la oposición, hacia el pueblo, porque en definitiva nosotros no estamos ahí porque, no sé, se le ocurrió a alguien, estamos ahí por la voluntad popular. Por supuesto. Entonces, sí. Por eso la verdad me dio mucha bronca lo que pasó anoche. Es bochornoso porque no es que habla mal, digamos, de una determinada persona lo que pasó, habla mal de la Cámara, de la institución lo que pasó anoche. Y nuestro principal deber como funcionarios públicos es cuidar la institución. Cuidar la institucionalidad, porque si no tiene razón la gente que dice que hacen falta la legislatura, legislatura como la que vimos anoche no hacen falta, y eso es lo que uno escucha a la gente, ¿no? Y cuando uno levanta la voz y reclaman estas cosas, miran para otro lado, porque saben que tenemos razón. Sí. Diputado, esa es la verdad. Diputado, sí. En julio una familia necesitó 111.297 pesos para no ser pobre. Leí en la información que el diputado Osvaldo Zárate, y yo también supongo que acompañado por todos ustedes, está pidiendo que se brinde un bono de 25.000 pesos, seguido de una recomposición salarial para los trabajadores estatales, porque los sueldos ya sabemos que tenemos índices de sueldos bajísimos. ¿Qué nos puede decir al respecto de esto? Bueno, en primer lugar, hay dos proyectos de la oposición, tres proyectos de la oposición. La primera en que había presentado fue la diputada Vilaggi, el segundo lo presentó Zárate y el tercero lo presentó Gabriela Neme. Por supuesto que la cuestión del porcentaje es discutible siempre. Lo que no es discutible es de que el salario ha recibido un golpe tremendo en este primer semestre, y ya estamos iniciando el segundo semestre, y la verdad de las cosas es que la inflación se llevó puesto el salario. Esto es real. Y todavía no se completó el aumento del 50% otorgado por el gobierno, porque falta un 10% que se va a liquidar ahora con el sueldo de agosto. Y sin embargo, vos fíjate que si uno analiza la inflación acumulada, es absolutamente superior al 50%. Entonces, no hay mucho para discutir. El gobierno tiene que adoptar una medida urgente, porque obviamente ese 10% no sirve absolutamente para nada. Estamos muy por detrás de la realidad con el aumento salarial otorgado. O sea, tiene que venir en serio una señal de recuperación del salario. Y es lamentable estar discutiendo esto, digamos, de la Cámara de Diputados, porque se supone que esto es una discusión de carácter gremial con la administración, pero como el sector gremial en su mayor parte están callados, están cooptados por el gobierno provincial, uno tiene que salir a reclamar y convertirse en gremialista, ¿no? Porque es así. Nosotros tenemos que levantar la voz porque admiten situaciones vergonzosas. Bueno, esto la gente que de UPCN... señalaba vos de... Sí. Perdón, esto que señalabas vos de Estanislao del Campo se repite en un montón de localidades en donde no son sueldos, son pequeños subsidios que terminan dándole a la gente para tenerlos obviamente absolutamente cooptados en su voluntad, y bueno, es el resultado de la extrema pobreza. O sea, te llevan a una situación de pobreza extrema y luego con 2 pesos con 50 intentan manejarte tu vida. Ese es el modelo de Gilles Infran. Ese es el modelo de Gilles Infran. Ni más ni menos. Porque Infran sabe lo que pasa en cada uno de los municipios y aún así deja que ocurra. Exactamente, recién usted hacía alusión a los gremialistas, que hemos visto que gente de la UPCN y la CGT se han tomado un micro para manifestarse en Buenos Aires. Decíamos hoy con Gabriel Hernández, deberían hacerlo acá, donde está el jefe, el patrón, el dueño de casa, no ir a manifestarse en otra ciudad. Un reclamo que deberían sumarse. Yo decía también a los reclamos que hace Voz Docente, docentes autoconvocados, barrios de pies, porque todos van por el mismo objetivo, una recomposición salarial, la realidad cruda de que la plata no alcanza, que no llegas a fin de mes, la inflación que hay, que se ha comido todos los sueldos y demás. Totalmente. Mirá,
nosotros en más de una oportunidad salimos a marcar esto, pero pareciera ser que la sociedad tiene que chocar una y otra vez con el ejemplo para darse cuenta que no es que nosotros nos oponemos o criticamos porque se nos ocurre, sino porque en nuestras sucesivas visitas al interior, mucha gente busca la manera de hablar con nosotros, ¿no? Con muchísimo miedo, pero trata de reunirse con nosotros, nos hace llamar a través de otras personas, terminamos metiéndonos en algunas casas y ahí podemos hablar y enterarnos de lo que sucede en muchas localidades. Y esto es moneda corriente, o sea, no hay gremio ni municipal, o sea, en el interior, ni acá en el orden provincial que no reciba algún favor del poder. Entonces, como van y piden el favor del poder para que su hija trabaje, su hijo, su yerno, trabaje en la administración pública, le dan ese carguito y a partir de ese momento ya no representa los intereses de los trabajadores. Y en algunos casos es peor, ¿no? Como Zarza, que teóricamente representa a la federación municipal, a una asociación mutual, a una cooperativa, a la asociación de boxeo. Es un mini kiosco, un drugstore. Y es diputado, entonces, a ver, ¿qué interés defiende, no? ¿Qué interés defiende? Lo mismo pasa, que creo que la diputada Escobar, que viene del sector docente, la que no puede hilar un discurso si no menciona a Gilda Infran. Pasa lo mismo. ¿Qué interés docente va? Si lo único que hace es agradecerle a Infran en todo momento. ¿Qué interés docente va a defender? Ninguno, no está ahí para defender más que el interés propio. Entonces, ese es el proceso de destrucción de la representación gremial, y eso es lo que nos pasa. Parte de nuestra crisis, además de ser una crisis institucional, tenemos una crisis respecto a la representatividad del sector gremial, porque este sector gremial en su mayor parte defiende los intereses del gobierno y no los intereses de sus representados. Y eso es lo que nos está sucediendo desde hace bastante tiempo. Ojalá en determinado momento la sociedad se despierte y se dé cuenta que si hoy necesita, como vos decías hoy, 117.000 pesos para no caer en la pobreza, bueno, vea que un salario mínimo acá del trabajador en su mayor parte están en 58.000 pesos. Sí, los sindicalistas... Los sindicalistas tienen que... Si vos tenés, claro, la mitad del sueldo, entonces si vos tenés la mitad de lo que deberías tener, y tenés que darte cuenta que cuando Gilda Infran habla de superávit, lo está logrando sobre el lomo de cada trabajador. Claro. Eso es lo que hay que entender, Sobre cuando él dice, acá nosotros tenemos superávit, bueno, eso de la espalda de los trabajadores, por darle los salarios más bajos del país. Es por esa única razón que acá hay superávit. Sí, de otra manera imposible. Los sindicalistas deberían ponerse la camiseta en representación de sus afiliados, porque son afiliados, ¿no? Y no negociar como lo hacen. Y no hay sindicalista que no tenga una camioneta 4x4, de que se acomodan ellos, a costilla también de los afiliados. Hay que tener eso en cuenta también, Bueno, yo quiero compartir este mensaje con usted que dice: buen día, Guille, buen viernes para ustedes. Es muy cierto de los sueldos de los empleados municipales. En mi pueblo hay gente que gana 5.000 pesos, mientras que el intendente y su cuñado ya se adueñaron de medio pueblo. Es una vergüenza lo que le pagan al personal municipal del interior, y que encima en algunos casos lo hacen trabajar para sus campañas políticas con la promesa de pasarlos a planta. Excelente y bendecido fin de semana, nos escribe este oyente. Bueno, cuánta verdad tiene, pobre. A mí me da, diputado, me da mucha pena, mucha lástima, pero a la vez también por ahí siento una impotencia de que la ciudadanía no tome conciencia de esto a la hora de votar. Hace unos días hablaba con gente de la Represa, la Rinconada, creo que es todos esos lugares, zonas aledañas a Chiriguano, que no tienen agua para tomar. Me mandaban las fotos de los tanques vacíos, nos pedían que vayamos como medio de comunicación, le llevan una vez al mes, no hay clases en la escuela porque no tienen agua, la escuela no tiene agua la policía, obviamente no dice nada la policía, no tienen agua en la sala de primeros auxilios. ¿Hasta cuándo el ciudadano puede aguantar esto, donde Caldera tiene
ya reelección. La esposa es presidenta del Consejo Deliberante. Y así están todos los pueblos, las familias completas en los municipios, enriquecidos. Todos sabemos cuánto gana un concejal. Sin ir más lejos, en La Lomita tenemos un concejal, presidente del Consejo Deliberante, el hijo del intendente, que es muy joven, pero tiene una 4x4, una Hilux 0 kilómetros, y si nos ponemos a comparar el sueldo que gana un concejal y una Hilux, una Hilux podés comprar tan rápido, podés tan rápido con un sueldo comprarte una camioneta que vale millones. O sea, y yo diría que no, y es parte de la realidad. Vos fíjate, tocaste un tema que realmente es más que vergonzoso. Ni el constituyente, es decir, el que redactó la Constitución de Formosa, en su versión histórica o la reformada, la del 91 y la del 2003, ni los que redactaron la ley 1028, ¿no?, que es la ley de municipios, se imaginaron jamás de que los intendentes iban a buscar la manera de asegurarse de que nunca tengan un control, interno me refiero. Teóricamente tienen el control de las cuentas públicas a través del Tribunal de Cuentas, pero jamás ni el constituyente ni los que redactaron la ley imaginaron un escenario en donde la perpetuidad en el poder mediante las reelecciones indefinidas de por medio iba a lograr de que todos los intendentes se aseguraran de que sea su mujer, su marido, su hijo, su hija presidente del Consejo Deliberante, y frustrar de esta forma la posibilidad de control, porque no hay control de ningún tipo, y asegurar también que el dinero sobrante de los consejos deliberantes, el 20% de lo que va a cada municipio va al Consejo Deliberante. Sí. Entonces, ese 20% es muchísimo dinero. Entonces, todo lo que sobra, cuando el intendente se asegura de que quien esté en el presidente del consejo sea su mujer, su hijo, su nuera, etcétera, se aseguran de que ese dinero se le dé al intendente. Todos los sobrantes se le termina transfiriendo al Ejecutivo, una cosa inaudita. Esto está sucediendo en toda la provincia. En toda la provincia. Por supuesto, se aseguraron de que no exista el control en cada uno de los municipios. En esta gestión lo que observo desde mi rol de aquí, de comunicadora, de periodista, y lo que puedo ver y que conozco el interior provincial, como conozco mi pueblo, Las Lomitas, donde me crié, Estanislao del Campo, donde tengo familia también, y donde lo conozco al señor Atilio Basualdo desde muy joven. Entonces uno analiza y dice, la política es un negocio, un kiosco para los intendentes, y así viene años tras años, como tenemos el ejemplo también del Colorado, que ellos tienen toda la familia en el municipio, todas las empresas son suyas, todas las licitaciones ganan ellos, todos los asfaltos lo hacen ellos. Entonces el pueblo cada vez más pobre, intendentes cada vez más ricos. Eso se tiene que cortar. Yo creo que un muy buen punto es también cortando la ley de lema, que ya se deje de esta reelección indefinida, porque se tiene que terminar esto, diputados. Si no, ¿hasta cuándo vamos a seguir? El pueblo cada vez está más pobre. Totalmente, y el pueblo nos tiene que ayudar a cambiar esto. La única manera de cambiar es que dejen de votar a Infran y a su elenco gobernante. Esta es la manera de cambiar. Hay que darle un respiro a Formosa y a los formoseños, porque si no vamos a seguir teniendo este modelo, y las consecuencias de esa decisión de tener un sistema electoral perverso como la ley de lema, la reelección indefinida, los padrones truchos, sí, los municipios manejados cuyos fondos se manejan sin control de ningún tipo, etcétera, ha hecho de que la provincia que tenemos, funcionarios muy ricos, ¿no es cierto?, con una sociedad cada día más pobre. Ese es el modelo que tenemos que terminar, y ojalá la gente nos ayude. Funcionarios ricos, empleados pobres, eso no tenemos hoy, ni clase media no tenemos más. Bien, diputado, ¿algo, una reflexión más para el cierre? Gracias por atendernos. Bueno, simplemente a lo que nos están escuchando, decirles que a pesar de este caos, hay un grupo humano de hombres y mujeres y otros tantos que se están sumando, jóvenes que se están incorporando a la actividad política, de que podemos darle un destino diferente a Formosa, y que hay que involucrarse, de que hay que participar. Si hay una marcha hay que ir, si uno
está sufriendo una injusticia o ve que sucede una injusticia, tiene que hablar, nos tiene que llamar, nos tiene que contar, que se animen, porque todo se consigue reclamando. Mira, hace poco tiempo yo fui el primer legislador que estuvo ahí recorriendo en su momento la colonia Yataí. Bueno, la colonia Yataí hoy tiene su escuelita, ya está inaugurada, tiene su sala de primer auxilio, tiene su jardín de infantes. Lo mismo en Payaguá, en donde tuve la oportunidad de ir, se consiguió, pero hay que involucrar a la gente. Si la gente no reclama, estas cosas no van a cambiar. Entonces, como reflexión final, decirle a la gente que por favor participen, de que esto lo podemos cambiar entre todos. Bien, muchísimas gracias por su atención, por atendernos el teléfono, como siempre. Estaremos en contacto en cualquier otro momento. A tus órdenes, un abrazo enorme. Muchas gracias.